Los desafíos legales realmente son varios, porque no es solamente una cuestión, como es sabido, ¿verdad? No es una cuestión solamente nacional, es una cuestión internacional y entonces hay que saber qué permite cada país, ¿verdad? Entonces nosotros como Paraguay, si estamos queriendo mandar bienes, productos a través del sector marítimo, tenemos que saber a qué nos atenemos y qué restricciones hay en cada país al que no queremos ir, ¿verdad? Los problemas en general han sido los siguientes. Por estas restricciones han habido muchos retrasos en los puertos, lo que genera una serie de problemas en sí mismo, pero el problema marítimo por excelencia legal sería la sobreestadía, ¿verdad? Lo que cobra un barco por atrasarse, o lo que le cobran los armadores por atrasarse en la descarga de los bienes. Y eso en su momento fue una cuestión imprevisible en el 2019, pero hoy día ya no, ya es la regla. Entonces hay que prepararse y hay que tener buenos términos. Otra cuestión fueron las cuestiones laborales, ¿verdad? La tripulación en nuestro caso se rige por la ley laboral, en otros países también. Hay muchas restricciones respecto a la movilidad de personas, hay muchas restricciones respecto a de dónde vienen esas personas y, por ejemplo, en Europa varios países no aceptan el ingreso de gente que estuvo los, los, los 15 días anteriores, no estuvo en tal o cual parte. Entonces, es todo muy difícil. Pero por lo menos el lado bueno es que para el transporte de cargas las restricciones son menores que, por ejemplo, la circulación de personas. Podemos hablar de 2019 y podemos hablar de hoy, del 2019-2020, perdón. En 2019 empieza el virus a expandirse en Wuhan, China, eso es de julio de conocimiento, y se empieza a expandir por el mundo en 2019. Entonces, tenemos que esos incumplimientos que se podrían haber dado en 2020 podrían haber estado incluidos dentro de lo que se llama fuerza mayor, ¿verdad? Caso fortuito, fuerza mayor. Eso se llama así en nuestra legislación, o sea, en nuestro derecho, que no es igual en todos lados del mundo. Por ejemplo, el derecho anglosajón, que es un derecho donde se contrata, o sea, mucho del derecho del comercio internacional se contrata con ley americana, ley inglesa. Entonces, en esas jurisdicciones realmente no existe la figura del caso fortuito en fuerza mayor para liberarse o por lo menos para atenuar las consecuencias de un incumplimiento del sector marítimo, ¿verdad? Que sabemos que los costos operativos del sector marítimo son astronómicos. eh, entonces, un incumplimiento, por más pequeño que sea, puede salir muy caro. Entonces, hay que saber bien en qué ley se contrató y hay que tener unos términos bien claros que permitan, o que por lo menos en ese entonces hayan permitido un margen de error, ¿verdad? Por llamarlo de una manera. Ahora, hoy el COVID es la regla. Entonces, tenemos que investigar un poco más, tenemos que incluir otro tipo de cláusulas y tenemos que tener más cuidado con, no sé si más cuidado, pero por lo menos estar más informado de cuáles son las restricciones de ciertos países con los que nosotros comerciamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que sentarnos e investigar qué puede pasar y cuáles son las posibilidades de que el comercio se interrumpa con un país o sí, con otro no, ¿verdad? Y cuáles serían las restricciones de movilidad humana. Estamos ayornados, o sea, estamos en sintonía con el mundo, porque no tenemos de otra en muchos casos. Tanto nosotros comerciamos mucho con Brasil, con Uruguay, Argentina, entonces de repente puede ser más regional nuestro approach, pero
también creo que estamos en sintonía con el resto del mundo, ¿verdad? Porque por un lado, bueno, los términos internacionales vos tenés los Incoterms que no cambian por estas situaciones, ¿verdad? Porque los Incoterms no son legales, son meramente, eh, digamos que son acuerdos privados entre los contratantes y que no son términos del contrato de carga. Ahora, yo creo que aquí en Paraguay específicamente tenemos, aparte del desafío del COVID, siempre tenemos el desafío, por ejemplo, de la bajante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro problema y volvemos a lo que dijimos hace rato, la bajante era un imprevisto, imprevisible, realmente, no sé en qué año, en los 80, en los 90, hace mucho tiempo que es la regla, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver muy bien, tenemos que poner muy bien en nuestro contrato hasta qué punto, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Hasta qué punto es tolerable y a partir de qué punto de bajante del río se puede, se puede considerar como fuerza mayor, como caso fortuito. Depende mucho de la legislación en la que estás contratando, eso siempre es importante, porque hay legislaciones un poco más flexibles que otras, ¿verdad? La nuestra siempre tiene en la ley misma implícitan los términos de caso fortuito, fuerza mayor, que hacen que podamos flexibilizar un poquito ese incumplimiento. No mucho, ¿verdad? No significa que, caso fortuito, me voy a mi casa, sino que podamos tener un poco más flexibilidad. Sin embargo, en otras legislaciones, como por ejemplo la ley inglesa, no permite eso, ¿verdad? No permite que nosotros simplemente eh, por un imprevisto dejemos de cumplir el contrato. Entonces tiene una serie de implicancias muy importantes. Claro que sí, como mismo mencionaste, las, los retrasos pueden deberse a un montón de cosas. Ahora sabemos que en varios puertos de Asia, por ejemplo, hay retrasos que tienen que ver con el control de las medidas sanitarias, ¿verdad? El cumplimiento de los buques con las medidas sanitarias. Entonces ahí viene un retraso muy importante en varios puertos en China, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Eh, entonces, la implicancia legal, ¿cuál es? Que vos no vas a cumplir con tu periodo de estadía, ¿verdad? No vas a cumplir con el periodo contractual de cuánto tiempo tenés para cargar o para descargar los bienes. ¿Quién asume eso? Depende de quién incumpla, ¿verdad? Asume si es por causas que tengan que ver con el barco, con el buque, ¿verdad? Eh, si es por un incumplimiento de una medida sanitaria que estaba a cargo del buque, asume el dueño del buque, ¿verdad? O el charter, ¿verdad? Pero si es por una cuestión por ponerte un ejemplo, de descarga, que el dueño de los bienes, al dueño de los bienes no se le permite entrar en determinado puerto porque no está cumpliendo ciertas cosas, porque no tiene mascarilla, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, hermano, para graficar. Entonces, eso significa que él la, asume las consecuencias de extenderse en el sobrecosto. Pero eso, te repito, todo tiene que estar en el contrato, tiene que estar bien claro hoy por la importancia justamente dentro de la estructura de costos. Que 1 o 2 días, dependiendo del tamaño del buque o que, que vayas contratado, un día sobre estadía puede ser, no sé, $10,000, por ponerte un ejemplo. Y 5 días o 6 días y tu estructura de costos se va a ver muy afectada. Hay que tener mucho cuidado, si bien siempre hubo que tener cuidado, siempre hubo que ser cuidadoso con lo que uno contrata. Hoy por hoy tenemos que ser aún más cuidadosos porque, bueno, los costos del sector son astronómicos y
es muy fácil, especialmente si contratamos en otra legislación. En la legislación paraguaya también tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero como estamos hablando de comercio internacional, si nosotros de repente tenemos clientes en Europa o en Estados Unidos o en China, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con, no, con los términos de los contratos, ¿verdad? Tenemos que poner bien claro eh, cuáles son las tolerancias, por decirlo de una manera, para cada una de las partes que estén relacionadas con el COVID. ¿Verdad? Aparte de las tolerancias normales, digamos, usuales del sector, ¿verdad? En cuestiones legales yo creo que estamos bien, ¿verdad? En el sentido de las leyes que tenemos y en el sentido de los decretos que salen del Poder Ejecutivo. Creo que estamos bien, podemos estar mejor, ¿verdad? Podemos tener, podemos integrarnos más al sistema internacional y podemos, digamos que, ayornar varias de nuestras disposiciones legales, ¿verdad? Para que estemos en un punto muy bueno, excelente, de lo que es el acompañamiento jurídico del comercio, ¿verdad? Entonces, nos falta un poquito, no nos falta demasiado, pero podríamos ayornar muchas cosas al, para ayudar y apuntalar al sector marítimo y el sector del comercio. Yo creo que la practicidad en el sector marítimo luego tiene que ser la regla. O sea, nuestras leyes no pueden ser demasiado estrictas, tienen que ser más flexibles. ¿En qué sentido? En el sentido de permitir la mayor cantidad de libertad de contrato. La mayor libertad de autonomía de la voluntad se le dice en términos jurídicos, pero de libertad para contratar y de libertad para poner los términos que convengan y que no sean demasiado estrictos. O sea, por ejemplo, la ley no nos diga esto no se puede, esto sí se puede. O sea, que nos diga, pero lo menos posible. Que la mayoría de las cuestiones operativas estén reservadas a la libertad contractual y que, bueno, la ley se ocupa de lo suyo, ¿verdad? Los términos laborales, de la tripulación y algunas cuestiones de seguridad pública, ahora mismo, por ejemplo, como por ejemplo la sanidad, ¿verdad? Que no sea que dejemos eso de cuidar. Pero, salvo las cuestiones de política de Estado, políticas públicas, la ley debería apuntalar y reforzar lo que las partes contratan, ¿verdad? Que es lo que se hace en otras jurisdicciones. Y yo creo que aquí tenemos mucho de eso, pero podría ser mejor, podríamos ampliar esa libertad contractual. Es un buen momento, ya que nos estamos sentando, como eso sabemos, nos estamos sentando a revisar nuestra legislación, nos estamos sentando a adecuar ciertas herramientas legales a esta situación. Deberíamos también hacer ese análisis en el sector marítimo, ¿verdad? Y en el sector del comercio en general, en el sector no solamente marítimo, sino también aeronáutico, que está muy bien, entre paréntesis, o también el sector vial, ¿verdad? El transporte de carga por rutas, por tierra. Yo creo que tenemos que aprovechar y sentarnos a decidir qué ajustes le podemos hacer al sistema para que no pierda esa fluidez en medio de este problema global que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces podríamos aprovechar e inclusive incorporar algunas herramientas para que se queden.